Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cómo se representa el conocimiento químico? Bienvenidas y bienvenidos. Soy el profesor Marco Hernández Leiva y los acompañaré durante esta sesión de Ciencias Química para tercer grado de secundaria. Antes de comenzar, recuerden que durante este periodo de contingencia ha sido muy útil ser pacientes, tolerantes y practicar nuevas maneras de trabajo colaborativo, en familia y a distancia. Guarden las debidas precauciones sanitarias, especialmente lavarse continuamente las manos con agua y jabón, mantener limpio el ambiente en el que se encuentran. Muy pronto, con estas nuevas medidas, haremos un mundo diferente que junto con los conocimientos adquiridos de química, seremos una sociedad más responsable y consciente. En esta sesión se representará con la estructura de Lewis y con otra simbología química, elementos, moléculas, átomos, iones, aniones y cationes. El uso de símbolos permite una comunicación clara, precisa y universal. A lo largo de esta sesión se apoyarán de la tabla periódica para identificar las propiedades de los elementos químicos. Es importante interpretar la información que contiene la tabla periódica. Esta es un sistema de clasificación. Si la revisan, entenderán que todas esas letras son los símbolos de los elementos químicos que la conforman. Poco a poco entenderán por qué hay una ubicación específica para cada elemento químico. Con base en su ordenamiento periódico, los elementos químicos tienen determinadas propiedades que son aprovechadas para su obtención, así como en diferentes aplicaciones tecnológicas. Lo maravilloso del estudio de los elementos químicos es que nos permiten entender y predecir su comportamiento y sus interacciones entre átomos iguales y diferentes. Antes de comenzar, hago cita de una frase de Peter Atkins. La química comienza en las estrellas. Las estrellas son la fuente de los elementos químicos, que son los componentes básicos de la materia. Un dato interesante es que los elementos químicos se representan con símbolos integrados por una o dos letras de su nombre en latín, griego o árabe, en la mayoría de los casos. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes. Cuaderno destinado a plasmar las ideas más relevantes de la asignatura Ciencias Química. Bolígrafos, lápiz, colores. Tabla periódica. En sus cuadernos registren todas las dudas e inquietudes que surjan durante la sesión, así como las actividades propuestas. Si ya cuentan con su libro de texto, pueden consultarlo para retroalimentar y reflexionar sobre el uso de la regla del octeto de Lewis. Las actividades que se sugieren en cada libro se presentan de manera divertida e interesante, con la intención de que aprendan y conozcan más de la ciencia química. En algún artículo o reportaje de televisión, podrán percatarse que ocupan la misma simbología de la tabla periódica, así como las letras de los elementos químicos que la conforman. En la química, durante su desarrollo, se ha construido un lenguaje que es interpretado por los estudiantes y profesionales de esta ciencia. Igual como lo están haciendo ustedes, necesitan aprender el lenguaje químico de manera dinámica para que con su conocimiento sigan en constante construcción. Y qué mejor así, al mismo tiempo nos divertimos. Reflexionen acerca del tema que vamos a estudiar. ¿Alguna vez se han cuestionado el lenguaje de la química
es universal? ¿Por qué? ¿Cuáles son los electrones de valencia? ¿Qué es la estructura de Lewis o diagrama de puntos? Así que tengan a la mano su tabla periódica para que sea una herramienta y entiendan mejor de lo que se está explicando. Les mostraré rápidamente algo interesante y didáctico con su tabla periódica. Pueden darse cuenta de que se conforma de 18 familias y 7 periodos. Entonces, para este tema, doblemos la tabla para que queden ocultas las familias de la 3 a la 12. Al ocultar dichas familias, observen las que nos quedaron y después se enterarán por qué realizaron esto. ¿El lenguaje de la química es universal? ¿Por qué? Los conocimientos químicos se pueden interpretar en cualquier parte del mundo, ya que la simbología y el lenguaje es universal. Para eso, empecemos por saber quién fue Gilbert Newton Lewis, mejor conocido como Lewis. Fue un científico estadounidense quien destacó en química, famoso por su trabajo sobre la denominada estructura de Lewis o diagrama de puntos. ¿Sabías que un dato interesante es que Gilbert Newton Lewis nació 4 años antes que Albert Einstein? Einstein, por un lado, se inspiró en Isaac Newton para sus estudios y por otro lado, llegó a tener cierta rivalidad con Newton Lewis. Sí que tenía sus Newton opuestos. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Como recuerdan en el modelo de Bohr, cuando realizan el acomodo de electrones, se empieza con las órbitas más cercanas al núcleo, que reciben el nombre de electrones internos. La órbita más alejada del núcleo es la de mayor energía, recibe el nombre de capas de valencia, y los electrones reciben el nombre de electrones de valencia. La mayoría de los átomos de los elementos no tienen completa la capa de valencia. En consecuencia, son inestables. Y si son inestables, ¿por qué se unen los átomos entre sí? Es muy sencillo de explicar. Para completar su capa de valencia, los átomos de los elementos se unen entre sí. Al hacerlo, pueden perder, ganar o compartir uno o más electrones de valencia. Así que sigamos con este interesante y divertido tema. ¿Cuál es la función de los electrones de valencia? La función de los electrones de valencia es que participan en la unión entre átomos. ¿Qué es la estructura de Lewis o diagrama de puntos? Es la representación de los electrones de valencia de los átomos de elementos químicos por medio de puntos. También se representan las uniones o enlaces entre átomos iguales o diferentes. ¿Es fácil utilizar la estructura de Lewis o diagrama de puntos? ¡Claro que sí! Y su manera de hacerlo es tan divertido. Lo primero que deben hacer es escribir el símbolo de un elemento y a su alrededor se dibujan puntos que representan los electrones de valencia. Para colocar los electrones de valencia, se colocan como si fueran los puntos cardinales en dirección de las manecillas del reloj, de tal forma que se empieza por arriba, derecha, abajo e izquierda. Si faltaran más electrones por colocar, se hace lo mismo, de tal forma que queden por pares en cada cuadrante. Ejemplo, el argón. Su símbolo es A mayúscula, R minúscula. Tiene 8 electrones de valencia, porque se encuentra en la familia 18. Colocamos su símbolo
y empezamos a colocar sus electrones por medio de puntos alrededor de él. 1, 2, 3, 4. Tenemos ya un electrón de valencia en cada cuadrante. Así que sigamos el mismo orden y coloquemos los que faltan. 5, 6, 7 y 8. Observen cómo queda la estructura de Lewis o diagrama de puntos. Esta sí que quedó completa. Entonces, con este ejemplo, observen cómo los átomos de los elementos del grupo 18 o gases nobles tienen completo su último nivel de energía, con 8 electrones de valencia. Hagamos otro ejemplo. Tenemos al potasio. Su símbolo es K. Sus átomos tienen un electrón de valencia porque pertenecen al grupo 1. Colocamos su símbolo y el electrón de valencia. Observen cómo queda la estructura de Lewis o diagrama de puntos. Tenemos al galio. Su símbolo es G mayúscula A minúscula. Sus átomos tienen 3 electrones de valencia porque pertenece al grupo 13. Ahora colocamos su símbolo y empezamos a colocar los electrones de valencia en sentido de las manecillas del reloj. Observen cómo queda la estructura de Lewis o diagrama de puntos. Es hora de que realicen una actividad con lo que acabamos de explicar, pero con los siguientes elementos: azufre, calcio, fósforo, carbono y cloro. En ella deben colocar su símbolo, electrones de valencia, y con esos datos será fácil realizar la estructura de Lewis. La tabla periódica será de gran utilidad para esta actividad y facilitará identificar el símbolo, así como sus electrones de valencia. ¿Por qué los átomos de diferentes elementos tienden a adquirir el mismo número de electrones que los átomos de los elementos del grupo 18? Bueno, es interesante cómo los átomos de los elementos, al ganar, ceder o compartir electrones, completan su estructura de 8 electrones de valencia. Y cada elemento, al realizarlo, dicho de otra manera, tienden a adquirir la estructura de los átomos de los elementos del grupo 18, porque son más estables. Los elementos del grupo 18 se llaman también gases nobles, inertes o raros. En este grupo se encuentran los elementos helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. ¿Por qué realizaron ese doblez en su tabla periódica al inicio de esta sesión? Esto les facilita la observación y el análisis de los grupos de los elementos representativos. Así, el grupo 1, donde se encuentra el hidrógeno, los átomos de los elementos que pertenecen a este grupo tienen un electrón de valencia. El grupo 2, que pertenece al elemento berilio, los átomos de los elementos de este grupo tienen 2 electrones de valencia. El grupo 13, donde se encuentra el boro, todos los átomos de los elementos de este grupo tienen 3 electrones de valencia. El grupo 14, donde se encuentra el carbono, los átomos de los elementos que pertenecen a este grupo tienen 4 electrones de valencia. El grupo 15, donde se encuentra el nitrógeno, los átomos de los elementos de este grupo tienen 5 electrones de valencia. El grupo 16, donde está
el oxígeno. Los átomos de los elementos que pertenecen a este grupo tienen 6 electrones de valencia. El grupo 17, en donde se encuentra el flúor. Los átomos de los elementos de este grupo tienen 7 electrones de valencia. Por último, el grupo 18, donde está el helio. Los átomos de los elementos que pertenecen a este grupo tienen 8 electrones de valencia, a excepción del helio, que tiene 2 electrones de valencia, porque solo tiene una órbita y está completa, porque es el máximo número de electrones que puede contener dicha órbita. Es momento de hacer un espacio de humor químico de lo que hemos visto y aprovecho al helio. Resulta que un día escuché lo siguiente: golpearon a Helio. ¿Por qué? Porque es muy noble. ¿Y qué hizo? No reaccionó. Ceder, ganar o compartir electrones. Cabe señalar que los átomos de los elementos son eléctricamente neutros, es decir, tienen el mismo número de protones que de electrones. Los iones son átomos de elementos químicos cargados eléctricamente. Si los átomos de un elemento tienen mayor número de protones que de electrones, su carga es positiva y son nombrados como cationes. Mientras que si los átomos de los elementos químicos tienen mayor número de electrones que de protones, su carga es negativa y son llamados aniones. Veamos el siguiente video y centremos nuestra atención en las ideas principales para comprender más acerca de la estructura de Lewis. Los globos inflados con helio permanecen suspendidos en el aire y llaman nuestra atención sus colores brillantes y formas espectaculares. ¿Cómo son los átomos y las moléculas del helio? El helio es un gas menos denso que el aire, lo que permite que los globos queden suspendidos en él. Además, los átomos de helio son muy estables, es decir, no se unen con otros átomos. Otros gases similares o mezclas de ellos se emplean en tubos especiales, conocidos como luces de neón. Cada uno de estos gases emite luz de un color particular cuando una corriente eléctrica pasa a través de ellos. Los focos que utilizamos en casa se llenan con argón o criptón, porque estos elementos no se unen con los átomos del filamento de tungsteno, evitando así que se queme. Por la característica que tienen estos gases de no unirse a otros elementos iguales o diferentes, se les llama gases nobles o inertes. Estos gases no son visibles, pero al formar parte de un circuito eléctrico, se iluminan con diferentes colores. Interesante, ¿no? ¿Qué tienen de especial los gases nobles que no se unen con otros elementos? ¿Por qué se les llama inertes? Los átomos de los gases nobles son estables debido a que no se unen con átomos de otros elementos. ¿Por qué? Cada átomo de un elemento tiene una cantidad determinada de electrones internos y externos. Los gases nobles tienen completo su último nivel con 8 electrones, excepto el helio, que tiene 2 electrones en su único nivel de energía. Vaya que son especiales estos gases nobles. Pero existen otros elementos que, aunque en situaciones diferentes, sí se unen entre ellos o con otros. Los átomos de hidrógeno, elemento gaseoso que encontramos en el aire, se combinan con átomos de oxígeno para formar agua. Y lo mismo sucede con otros elementos. ¿Por qué ocurre esto? Durante el choque, los átomos tienden a completar su último nivel con 8 electrones, como ocurre en los gases nobles.
Esta tendencia se conoce como regla del octeto. Cuando los átomos chocan y se unen entre sí, en ocasiones comparten uno o más de sus electrones externos. Al ocurrir esto, se forma una agrupación estable, una molécula. Existen algunas excepciones a la regla del octeto. Por ejemplo, el helio tiene completo su último nivel con 2 electrones y el hidrógeno también. Al parecer, es muy fácil representar la unión entre los átomos. Por ejemplo, los átomos de cloro y de litio pueden compartir un par de electrones. Así se forma la molécula cloro-litio, que es estable. ¿O no? Durante el choque, los átomos no siempre comparten electrones externos. A veces los ceden o los aceptan. En el caso de los átomos de litio y de cloro, el litio cede un electrón. El núcleo continúa con 3 protones de carga positiva, pero solo quedan 2 electrones de carga negativa. Si hacemos la suma de cargas, más 3 menos 2, 1 positivo. El átomo ha adquirido una carga positiva. La transferencia de electrones se debe a la atracción que tienen los núcleos de los átomos por los electrones de otros. Cuando el átomo de cloro acepta el electrón del litio, adquiere carga. Más 17 menos 18 igual a menos 1. Los átomos que han adquirido carga eléctrica se llaman iones y se distinguen como cationes a los positivos y aniones a los negativos. Debido a las cargas eléctricas que han adquirido, los iones ejercen fuerzas electrostáticas entre sí. Cargas contrarias se atraen. Listo. No importa si un átomo cede un electrón y el otro lo acepta, o si entre los dos comparten un par de electrones. Al final, en ambos casos, permanecen estables como los gases nobles. Es curioso el comportamiento de los átomos. Tienden a ser estables. Ahora surge otra pregunta. Si algunos átomos forman moléculas, otros iones y algunos otros ya son estables, ¿cómo distinguimos cuál es cuál? Durante el trabajo con sustancias químicas, es importante distinguir los diferentes tipos de partículas. Es por esto que para representar átomos, iones y moléculas se emplean los símbolos de los elementos. Por ejemplo, un átomo se representa con un símbolo formado por una letra mayúscula. O bien, con una mayúscula y una minúscula relacionadas con el nombre del elemento. De esta forma, el átomo de cloro se representa con una letra C mayúscula y luego con una L minúscula. En las moléculas, a la derecha de cada símbolo se coloca un subíndice que indica la cantidad de átomos que tiene cada elemento. Y los iones se representan con el símbolo del elemento, un superíndice con un signo positivo o negativo y seguido de un número que indica la cantidad de electrones cedidos o aceptados. Si se trata de un solo electrón, no se escribe el número. Ahora sabemos que al unirse los átomos participan sus electrones externos. A veces se forman iones y en otros casos moléculas. Pero hay elementos que no forman átomos ni moléculas porque ya tienen su último nivel completo. Este es el caso de los gases nobles. En química, para distinguir átomos, iones y moléculas, se utilizan símbolos. ¿Cómo es el lenguaje de la química? ¿De dónde y cómo surgió? No cabe duda que aún queda mucho por aprender. Con base en el video
y lo que hemos estudiado durante esta sesión, podemos concluir lo siguiente. Los electrones de valencia de los átomos de los elementos químicos son las partículas que intervienen cuando los átomos se unen. Ambos comparten un electrón de valencia en consecuencia. Completan los 8 electrones de valencia en su último nivel de energía. Veamos la representación en la estructura de Lewis de la molécula de flúor. Una de las aplicaciones del hipoclorito de sodio es bactericida. Los átomos de cloro tienen 7 electrones de valencia. Cuando se unen entre sí, cada átomo comparte un electrón de valencia, por lo que ambos completan los 8 electrones de valencia en su último nivel de energía. Observen la representación de la molécula de cloro en la estructura de Lewis. Una de las aplicaciones del ácido clorhídrico es la digestión, pues forma parte de los jugos gástricos. El hidrógeno tiene un electrón de valencia, mientras que el cloro tiene 7 electrones de valencia. El hidrógeno pierde su único electrón y el cloro, con sus 7 electrones de valencia, atrae el electrón del hidrógeno y se completan los 8 electrones de valencia del cloro. En consecuencia, hay formación de iones. El hidrógeno queda con carga positiva y el cloro con carga negativa. Observen cómo se representa la estructura de Lewis. En el caso del átomo de neón, es utilizado en lámparas incandescentes. El comportamiento del último nivel de energía se encuentra completo, ya que posee 8 electrones de valencia. ¿Han visto los espectaculares utilizando este gas noble? Los invitamos a realizar el siguiente reto. Con base en el video y con ayuda de la tabla periódica, pongan en práctica los conocimientos aprendidos en esta sesión. La representación de la estructura de Lewis tiene las siguientes funciones. Identificar los electrones de valencia de los átomos de los elementos químicos. Reconocer cómo interactúan los átomos del mismo elemento químico o de elementos diferentes. Visualizar la formación de las moléculas, átomos iguales o diferentes, o de iones, átomos diferentes. Predecir la estabilidad de los átomos de un elemento o de un compuesto químico. Recuerden que en su libro de texto también pueden consultar el tema para aclarar cualquier duda. Les invitamos a leer de la Biblioteca Digital del ILSE el libro El carbono, cuentos orientales, autor Pedro Bosch y Graciela Pacheco. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.